La Operación Roble. Gran Sasso, Italia, 12 de septiembre de 1943. El 12 de septiembre de 1943, el dictador derrocado permanecía bajo fuerte vigilancia en un hotel de montaña al que no llevaba ningún camino transitable. Una de las operaciones de rescate más audaces de la Segunda Guerra Mundial comenzó con un plan que los expertos militares consideraban suicida. Para el verano de 1943, Italia estaba perdiendo la guerra. Tras la derrota de las tropas italianas y alemanas en el norte de África y el desembarco aliado en Sicilia, el Gran Consejo del Fascismo destituyó a Benito Mussolini del poder. El nuevo gobierno arrestó al duce y lo trasladaba constantemente de una prisión a otra, ocultando su paradero a los alemanes. Pero la inteligencia alemana localizó el lugar donde lo retenían, un hotel en la meseta del Gran Sasso, al que solo se podía llegar por teleférico. El Obersturmbannführer de las SS Otto Skorzeny y el general de las tropas paracaidistas Kurt Student prepararon un asalto, pero el clima de ese día impidió cualquier lanzamiento en paracaídas. Solo quedaba una opción: aterrizar a los hombres en planeadores sobre una meseta montañosa irregular, sin ninguna posibilidad de intentar un segundo pase. De los 12 planeadores de asalto, 2 se perdieron ya en el despegue, pero los 10 restantes iniciaron el descenso por la mañana directamente sobre el terreno del hotel. Los pilotos posaron sus aparatos a pocos metros del precipicio, y uno de los planeadores se estrelló al aterrizar. Los comandos irrumpieron en el interior antes de que la guardia pudiera abrir fuego, y en pocos minutos tomaron el edificio bajo control sin que se disparara un solo tiro de ninguno de los dos bandos. Skorzeny sacó personalmente a Mussolini y lo subió a un avión ligero, que despegó desde ese mismo terreno inadecuado. El piloto tuvo que acelerar el aparato sobrecargado hasta el mismísimo borde de la meseta, y el avión literalmente se precipitó hacia abajo, ganando velocidad solo al pie de la montaña. La operación convirtió a Skorzeny en el comando más famoso de Alemania y sentó el modelo para todas las operaciones posteriores de las fuerzas especiales alemanas. El asalto al fuerte Ebenemael, Bélgica, 10 de mayo de 1940. El fuerte Ebenemael era considerado la llave inexpugnable de la defensa belga. Sus cañones batían los puentes sobre el canal Alberto y cerraban a los alemanes el paso hacia el oeste. Los generales informaron a Hitler que era imposible tomar la fortaleza mediante un asalto convencional, pero el propio Führer se fijó en el techo plano del fuerte y propuso emplear un desembarco en planeadores. En la madrugada del 10 de mayo, 11 aviones de transporte elevaron en el aire planeadores con comandos y cargas huecas secretas, capaces de perforar un blindaje de hasta 25 centímetros de grosor. A 20 kilómetros del objetivo se soltaron los cables y los planeadores se deslizaron en silencio hacia el fuerte en la oscuridad previa al amanecer. La guarnición belga vio siluetas en el cielo, pero la orden de abrir fuego se dio solo después de que los aparatos ya hubieran tocado el techo. Los comandos, bajo el mando del Oberleutnant Rudolf Witzig, colocaron cargas en las cúpulas blindadas y en las torretas de artillería, dejando fuera de combate las fortificaciones una tras otra. Las comunicaciones de la guarnición con el mando quedaron paralizadas en los primeros minutos. Los sitiados resistieron poco más de un día, pero el 11 de mayo el fuerte capituló. Primera operación aerotransportada masiva de la historia en emplear planeadores, abrió a las tropas alemanas el camino directo hacia Bélgica, y se convirtió en el modelo para todos los futuros asaltos aéreos contra objetivos fortificados. La toma de los campos petrolíferos de Maikop, URSS, 1942. Una de las mayores regiones petrolíferas de la Unión Soviética cayó en manos de las tropas alemanas casi sin que se disparara un solo tiro. La causa no fue la potencia de los tanques, sino un simple disfraz de soldados propios. En el verano de 1942, el mando alemán se lanzaba hacia el petróleo del Cáucaso, y Maikop, con sus yacimientos, era el objetivo clave de la ofensiva. Un asalto directo amenazaba con destruir los pozos y los oleoductos y con provocar combates prolongados por la ciudad. Entonces entró en acción un destacamento de 62 comandos del Brandenburgo, al mando del barón Adrian von Volkersam, disfrazados con uniformes del NKVD y que hablaban ruso sin el más mínimo acento. A bordo de camiones soviéticos capturados, cruzaron la línea del frente mezclándose con el flujo de tropas en retirada, destruyeron el centro de comunicaciones de la ciudad y transmitieron a los defensores falsas órdenes de retirada. Engañados, los defensores comenzaron a abandonar sus posiciones
creyendo haber recibido una orden de su propio mando. Mientras la confusión aumentaba, las unidades blindadas alemanas entraron en la ciudad sin encontrar resistencia. Los yacimientos petrolíferos, para los cuales se había preparado una ofensiva completa con material pesado, pasaron a manos alemanas casi sin combate. La Operación Grave, las Ardenas, 16 de diciembre de 1944. Unos soldados estadounidenses en un puesto de control vieron un jeep con 5 militares con su propio uniforme. Pocos segundos después quedó claro que no eran de los suyos, pero ya era demasiado tarde. Para diciembre de 1944, el mando alemán preparaba la última gran ofensiva en el frente occidental, en las Ardenas, con la esperanza de partir en dos el frente aliado y llegar a la costa. El éxito de la ofensiva debía asegurarlo una brigada de comandos, reclutada entre soldados de la Wehrmacht que hablaban inglés. Hitler encargó personalmente a Otto Skorzeny dirigir esta brigada, vestida con uniformes estadounidenses y montada sobre material capturado y repintado, incluidos tanques disfrazados de autopropulsados estadounidenses. El 16 de diciembre los comandos en jeeps se infiltraron en la retaguardia de las posiciones estadounidenses, cambiando señales de tráfico, cortando líneas de comunicación y difundiendo falsos rumores sobre una ruptura del frente alemán. El pánico crecía entre las unidades estadounidenses, pero parte de los grupos de comandos fue descubierta. El acento y el desconocimiento de detalles cotidianos del ejército estadounidense delataban a los alemanes disfrazados. Cuando fracasó el plan de avanzar hacia los puentes, la brigada fue lanzada a un combate ordinario por Malmedy, donde sufrió pérdidas graves, y a finales de diciembre fue retirada del frente y disuelta. La operación no cambió el desenlace de la batalla de las Ardenas, pero sumió al mando estadounidense durante varios días en un ambiente de desconfianza total, en el que se comprobaba a los soldados con preguntas sobre béisbol y actores de Hollywood. La Operación Panzerfaust, Budapest, Hungría, octubre de 1944. El gobernante de un país aliado de Alemania negociaba en secreto su capitulación con el enemigo. Los alemanes resolvieron este problema secuestrando a su propio hijo. Para el otoño de 1944, el almirante Miklos Horthy, regente de Hungría, comprendía que la guerra estaba perdida, y a través de personas de confianza entabló negociaciones con la parte soviética para la salida de su país de la guerra. Hitler, temiendo perder el flanco sur del frente y 1 millón de soldados en los Balcanes, encargó a Otto Skorzeny frustrar estos planes. Skorzeny organizó una trampa para el hijo del regente, Miklos Horthy hijo, al que unos agentes convocaron con el pretexto de un encuentro con representantes del enemigo. A la llegada del joven Horthy, comandos alemanes lo atacaron, lo envolvieron en una alfombra y lo sacaron del país bajo amenaza de ejecución. Privado de su único hijo con vida, el almirante Horthy se vio obligado a firmar su abdicación en favor de un líder de los nacionalistas húngaros favorable a Alemania. Skorzeny y sus hombres también se apoderaron de la fortaleza de Buda, residencia del regente, tras un breve tiroteo que duró solo unos minutos. La invasión aerotransportada de Creta, Operación Mercurio, 20 de mayo al 1 de junio de 1941. 22.000 soldados alemanes debían caer sobre la isla de un solo golpe. Cerca de 6.000 de ellos murieron o resultaron heridos antes de que la operación fuera declarada victoriosa. En la primavera de 1941, el mando alemán decidió tomar la isla de Creta, a donde se habían replegado las tropas británicas procedentes de la Grecia continental, para afianzar el control sobre el Mediterráneo oriental. El general de las tropas paracaidistas Kurt Student propuso a Hitler algo que nunca antes se había empleado a tal escala: un desembarco aéreo masivo sin la toma previa de una cabeza de playa desde el mar. El 20 de mayo, miles de paracaidistas y planeadores alemanes iniciaron el desembarco simultáneamente en varios puntos de la isla, incluido el aeródromo clave de Maleme. La inteligencia británica conocía el desembarco, gracias al desciframiento de los códigos alemanes, y recibió a los paracaidistas con fuego cerrado en pleno vuelo. Muchos murieron incluso antes de aterrizar, colgados de las cuerdas de sus paracaídas en árboles y vallas. A pesar de las pérdidas espantosas, los alemanes lograron afianzarse en el aeródromo de Maleme y trasladar allí refuerzos por vía aérea, lo que inclinó el curso de la batalla. A comienzos de junio la isla cayó,
pero las tropas paracaidistas alemanas perdieron a sus combatientes más experimentados en tal número que Hitler prohibió en adelante cualquier gran operación aerotransportada independiente. Creta fue al mismo tiempo el mayor triunfo y el último gran salto de los paracaidistas alemanes de toda la guerra. La Operación Bernhard, la falsificación de la libra esterlina. La idea de socavar el sistema financiero británico mediante una emisión masiva de libras esterlinas falsas pertenecía a la dirección de la Oficina Central de Seguridad del Reich. Los primeros intentos de poner en marcha la producción no dieron resultado, y en 1942 el proyecto pasó a manos del Sturmbannführer de las SS, Bernhard Krüger, en cuyo honor la operación recibió su nombre. Krüger seleccionó entre los prisioneros del campo de concentración de Sachsenhausen a 142 grabadores, impresores y falsificadores ya condenados, y los instaló en 2 barracones aislados, en condiciones radicalmente distintas al resto del campo. Los prisioneros recreaban desde cero los billetes británicos, buscando la perfección mediante la comparación fotograma a fotograma con billetes auténticos, bajo un fuerte aumento. Hacia finales de 1944, la imprenta clandestina ya funcionaba en 2 turnos, y la calidad de las falsificaciones era tan alta que los expertos bancarios apenas podían distinguirlas del dinero verdadero. Parte de la tirada era utilizada por la inteligencia para pagar a agentes y realizar compras en el mercado negro en países neutrales. Durante todo el tiempo de funcionamiento de la fábrica se imprimieron cerca de 9 millones de billetes, por un valor de unos 135 millones de libras esterlinas falsas, una operación reconocida tras la guerra como el mayor intento estatal de falsificación de moneda de la historia. La Operación Rosselsprung, Derbar, Yugoslavia, 25 de mayo de 1944. El mando alemán descubrió la ubicación exacta del cuartel general enemigo y envió allí tropas aerotransportadas de élite con una sola misión: matar o capturar al comandante. Este escapó pocos minutos antes del asalto. Para la primavera de 1944, el movimiento partisano de Josip Broz Tito en Yugoslavia se había convertido en una fuerza militar considerable, y su cuartel general, en la ciudad bosnia de Derbar, coordinaba las acciones de decenas de miles de combatientes. El reconocimiento aéreo alemán localizó el cuartel general y el mando decidió decapitar de un solo golpe el movimiento de resistencia. En la madrugada del 25 de mayo, el 50º Batallón Paracaidista de las SS desembarcó en paracaídas y planeadores directamente sobre Derbar, apoyado por unidades terrestres alemanas y croatas que avanzaban desde varias direcciones. Pero la inteligencia se había equivocado. Los alemanes creían que el cuartel general se encontraba junto al cementerio de la ciudad, cuando el verdadero cuartel general estaba en una cueva a casi 2 kilómetros de allí. Mientras los comandos asaltaban el objetivo equivocado, la guardia del cuartel general tuvo tiempo de tomar posiciones defensivas y los recibió con fuego intenso. Mientras se libraba un combate encarnizado por la ciudad, el propio Tito y su círculo más cercano tuvieron tiempo de abandonar el cuartel general literalmente pocos minutos antes de la llegada de los comandos alemanes, refugiándose primero en las montañas y siendo luego evacuados con ayuda de los aliados. Los alemanes lograron ocupar Derbar y apoderarse de parte de los documentos del cuartel general, pero el objetivo principal de la operación quedó sin cumplir. Tito siguió al frente del movimiento partisano hasta el final de la guerra, y la operación, concebida como un golpe decapitador, pasó a la historia como uno de los fracasos más costosos de las fuerzas especiales alemanas. Dinamarca y Noruega. Operación Weserübung. 9 y 10 de abril de 1940. En una sola noche, las fuerzas especiales alemanas lograron el éxito en un país escandinavo y fracasaron estrepitosamente en el país vecino al intentar capturar a un rey con vida. El 9 de abril de 1940, Alemania invadió simultáneamente Dinamarca y Noruega, buscando asegurar el suministro de mineral de hierro sueco y adelantarse a un posible desembarco inglés. En Dinamarca, comandos del batallón Brandenburgo cruzaron discretamente la frontera antes incluso del amanecer para tomar los pasos clave de Jutlandia, mientras que paracaidistas alemanes, en el primer salto de combate de la historia, tomaron el puente de Storström y el fuerte costero de la isla de Masnedo. Las unidades danesas apenas ofrecieron resistencia y los puentes quedaron intactos en manos alemanas hasta la llegada de las fuerzas principales, lo que aseguró una ocupación rápida y casi sin derramamiento de sangre del país.
En Noruega, en cambio, el mando alemán contaba con un efecto de sorpresa similar contra el rey Haakon VII, refugiado con su gobierno en la pequeña ciudad de Elverum, no lejos de la frontera sueca. En la noche del 10 de abril, paracaidistas alemanes atacaron un puesto de control en las cercanías de Elverum, con la esperanza de capturar al rey u obligarlo a capitular en el acto. Una compañía de la Guardia Real y voluntarios de clubes de tiro locales que defendían el puesto rechazaron el ataque, y el comandante del destacamento alemán resultó herido de muerte. El monarca, junto con su gabinete ministerial, tuvo tiempo de retirarse más al norte y siguió llamando a sus compatriotas a la resistencia. Dos países, atacados la misma noche con los mismos métodos, demostraron que el éxito de apostar por la sorpresa dependía por completo de si, al otro lado, había un adversario vigilante.